Bien, vamos con el último. Ya acabamos la tercera evaluación, ya acabamos el curso y vamos a acabar con los límites del conocimiento. Hemos visto tres teorías del conocimiento: el innatismo de los racionalistas, el empirismo de los adivinamos empiristas y la teoría de Kant, que es un apriorismo. ¿De acuerdo? Vamos con estas tres teorías. Empezamos con el innatismo. Puedo empezar con la definición. Nos acordamos que innato significa de nacimiento. Entonces, ¿qué es el innatismo? El innatismo es aquella teoría que sostiene que los seres humanos nacen con ideas, con principios, con preceptos, con estructuras y que estas estructuras, ideas, axiomas, preceptos son comunes a todo el género humano. Ya vimos que así los filósofos pueden argumentar que la ciencia se basa en esas ideas. ¿De acuerdo? Los que van a defender el innatismo son los racionalistas. Los racionalistas es una corriente filosófica que ya hemos visto, aparece en el siglo XVI y desconfían del conocimiento sensible. Por tanto, para ellos el verdadero conocimiento es el conocimiento de estas ideas que ya posee el ser humano. Obviamente el antecedente del innatismo es Platón. Platón es un autor que hemos visto de la antigüedad, no de la modernidad, que considera que nacemos con ideas y que lo que tiene que hacer el ser humano es el esfuerzo por recordar esas ideas que ya posee el alma. ¿Y cómo es posible que el alma posea esas ideas? Porque, según Platón, el alma es inmortal, ha estado en el mundo inteligible, ha contemplado las ideas y por lo tanto ya tiene el conocimiento de esas ideas. En la época medieval también hay un autor que acepta que el ser humano nazca con ideas, que es San Agustín. Siendo un autor medieval, pues imagináis, ya no es que tengo que recordar esas ideas, sino es la teoría de la iluminación. Según San Agustín, Dios, que es bueno, nos puede iluminar y podemos captar esas ideas que tiene nuestro alma. Pero el innatismo es la teoría de Descartes y para Descartes no nacemos con ideas como la belleza, el bien y la justicia que decía Platón. Sí que, cuidado, sí que nacemos con la idea de Dios para Descartes, es una idea innata, pero sobre todo el modelo de Descartes es el modelo matemático. Ya sabemos que Descartes, antes de ser filósofo, fue matemático y según él, las matemáticas, por lo tanto, sería el ejemplo perfecto de esas ideas innatas y cómo la razón, siguiendo el método, ya sabemos que Descartes es el filósofo del método, puede alcanzar la verdad. Os recuerdo que las matemáticas no se basan en la experiencia, ni broma que no se pone en un examen, nunca habéis visto un 2 corretear por la calle. Punto y aparte, nos vamos al empirismo. Frente a el racionalismo que se dio en el continente, en el siglo XVII va a haber una reacción que se dará en las islas, en lo que hoy en día es Reino Unido. Filósofos como Hume, como Locke, como Berkeley, pues van a rechazar el innatismo. Si los racionalistas van a tener como modelo las matemáticas, los empiristas, en cambio, van a tener como modelo la física y van a considerar, por lo tanto, que nuestro conocimiento procede de la experiencia. Los empiristas hablarán que nacemos como si fuéramos tábulas rasas, como si fuéramos papeles en blanco y que todo nuestro conocimiento procede de la experiencia. Pero añaden algo más que no había añadido ni Aristóteles ni Santo Tomás, y es que la experiencia no solo es el origen de nuestro conocimiento, también es el límite de nuestro conocimiento. Al negar que podamos conocer más allá de la experiencia, ya sabemos que Hume va a negar la posibilidad de la metafísica.
Cuidado que ya hemos visto que Locke parece muy empirista, pero luego al final acaba cayendo en, bueno, no se sabe, pero quizás sí. Vale, pero en cambio Hume sí. Hume va a negar que sea posible la metafísica, porque el ser humano no puede conocer aquello que está más allá de la experiencia, y ya sabemos, las tres ideas de Descartes, Dios, alma y mundo, están más allá de la experiencia. Por lo tanto, Hume nos recomienda un escepticismo moderado, porque nos recomienda no leer los tratados de teología y de metafísica, pero respecto a otras cuestiones no tiene ningún problema. Hume, por ejemplo, no duda de la experiencia, no duda de las sensaciones, no duda, por lo tanto, de la información que nos da los sentidos, pero respecto a las ideas metafísicas sí. ¿Y qué harán los empiristas? Dado que niegan la posibilidad de la metafísica, se dedicarán a otras cuestiones, pues ya vimos, a la ética, a la política. Y si tratan, por ejemplo, de la religión, tratarán la religión en cuanto a fenómeno social, pero obviamente no podrán hablar acerca de Dios o la inmortalidad del alma. Kant, un filósofo ya del 18, va a retomar la cuestión. Durante un siglo se habían peleado los racionalistas y los empiristas. Los racionalistas afirmaban que el conocimiento fiable era el racional, los empiristas consideraban que la experiencia era el origen del conocimiento, los racionalistas consideraban que la metafísica era posible y era una ciencia y se podía conocer Dios, alma y mundo. Los empiristas consideraban que el conocimiento tenía un límite. ¿Cuál va a ser la solución que proponga este problema Kant? En parte le dará la razón a los empiristas, afirmando que el origen del conocimiento es la experiencia, pero a su vez, en parte, pero solo en parte, le dará la razón a los racionalistas. Según Kant, no nacemos con ideas innatas, pero sí que nacemos con estructuras. Nosotros somos los que organizamos la experiencia y el conocimiento no es, por lo tanto, la experiencia, sino el conocimiento es aquello que se forma con lo dado, la experiencia, y lo que ponemos, ¿de acuerdo? Kant lo llamará la materia y la forma. Yo recuerdo que vimos una metáfora de Bacon, que he debido repetir 20 veces, que para Bacon estaban las arañas, que serían los innatistas, tejo, 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 todo a partir de mí porque soy una arañita y parto de mis ideas innatas, los empiristas que consideran que el conocimiento es recoger de fuera porque soy una hormiguita y voy acumulando, y las abejas que recogen de fuera, como los empiristas, pero que modifican el conocimiento como los racionalistas, ¿de acuerdo? Entonces, el origen del conocimiento es la experiencia, pero no todo el conocimiento procede de la experiencia. ¿Y qué es lo que pone el sujeto? ¿Cuál es la forma que impone el sujeto? Para Kant tenemos tres facultades: la sensibilidad, el entendimiento, la razón, y en la sensibilidad ponemos el espacio y el tiempo. Y el entendimiento, para formar los juicios, pone las categorías. Ya hemos visto que para Aristóteles las categorías son 10, para Kant las categorías son 12, y cuidado, no son las mismas, y además para Kant es la forma en que el ser humano organiza la experiencia, pero no están en la realidad, igual que el espacio y el tiempo. Para Kant no son atributos de la realidad, es el modo en que el ser humano organiza sus sensaciones. Las matemáticas y la física son una ciencia para Kant, y las dos por lo mismo. Para Hume, las matemáticas eran relaciones de ideas perfectas, universales, necesarias, pero no trataban del mundo, trataban de cómo pensaba el sujeto. La física, en cambio, partía de la experiencia y por lo tanto era simplemente probable. Kant no va a estar de acuerdo. Para Kant, tanto las matemáticas como la física son a priori al margen de la experiencia.
no proceden de la experiencia, pero sí que se pueden aplicar a la experiencia las dos. No es que las matemáticas muy bien, muy bonitas, pero no tratan de este mundo. No, se pueden aplicar a la experiencia. ¿Y por qué? Porque las matemáticas tratan del espacio y el tiempo y la física de las categorías. Pero dado que el espacio y el tiempo, las categorías, en la sensibilidad y el entendimiento nos permiten organizar la experiencia, si la física trata de las categorías y las matemáticas del espacio y el tiempo, me vale para entender, para conocer mejor justamente el mundo. ¿Y qué pasa con la metafísica? Bueno, pues como ya vimos en el otro tema y estamos aprovechando otros temas que hemos visto, para Kant la metafísica no es una ciencia y no podrá ser jamás una ciencia. Porque Kant se plantea, a lo mejor ahora no es una ciencia, pero a lo mejor viene un Newton o un Einstein y consigue que esta discusión que tienen los filósofos se convierta en una verdadera ciencia. Al final de la crítica de la razón pura, Kant dirá que no es una ciencia y que no podrá convertirse jamás en una ciencia. ¿Por qué? Porque nuestras categorías y nuestras intuiciones puras, que es como llama Kant al espacio y el tiempo, son para organizar la experiencia y la metafísica no nos permite organizar la experiencia. La metafísica para Kant tiene tres ideas: Dios, alma y mundo, las mismas que Descartes, las mismas que criticaba Hume. Pero esas ideas yo nunca voy a tener la experiencia. No voy a tener la experiencia del mundo, no voy a tener la experiencia de Dios, no voy a tener la experiencia del sujeto. La metafísica no puede ser una ciencia, pero Kant sí considera que tiene una misión. Y la misión que tiene para Kant es establecer los límites del conocimiento. La metafísica nos puede ayudar a darnos cuenta que un discurso acerca de Dios, acerca del mundo, acerca del yo, no puede ser un discurso científico. ¿Vale? Con esto hemos acabado. Hasta luego.